vamos a ver este tema que se llama el Israel espiritual, el pueblo de Dios a través de la historia. Pero antes, como es costumbre, vamos a pedir la bendición por este pan. Siempre antes de abrir la Biblia, mi querido hermano, ore con mucha fe. Porque si uno no ora, no entiende y no obedece. Pero si uno ora, el Espíritu Santo nos hace entender y obedecer. Así que los que puedan acompañarme de rodillas, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos da vida, que nos da luz, que nos enseña a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Dios mío, rogamos que nos transformes en este día. Que tu Santo Espíritu haga esa obra en nuestro corazón y eches fuera el egoísmo, el orgullo, todo lo que nos aleja de ti, Dios mío, destrúyelo. En el nombre de Jesús. Si aquí hay espíritus malos que están guiando, dirigiendo, tratando de interrumpir nuestra comunión contigo, échalos fuera. Y que tu Santo Espíritu nos hable y nos haga amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Todos conocemos la historia de Israel, ¿verdad? Cómo salió de Egipto. Salió aproximadamente 1 millón, un poco más de 1 millón de personas. Con sus camellos, con sus cosas, al desierto. Literalmente salieron al desierto. Y entre esta multitud había un grupo que amaba a Dios con todo su corazón, que creían que Moisés era un profeta literalmente y querían estar con Dios. Pero había un grupo que no amaba a Dios. Había un grupo que vio cómo el mar se convirtió en el río Nilo, se convirtió en sangre, que vio cómo hubo úlceras en las personas, cómo hubo una plaga de moscas, de ranas, y tuvo miedo. Vio cómo en Egipto murieron todos los primogénitos y en Israel ni uno solo. Y cuando vio eso, dijo, yo me voy con ellos. Este Dios es poderoso. Fue por temor, no por amor. ¿Ok? Pero allí iban. Eso era todo el pueblo de Israel. Algunos eran egipcios. Y algunos israelitas eran israelitas, pero no amaban a Dios. Y al pie del Sinaí, Dios le dijo a Moisés, dile a la casa de Jacob, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, aquí está lo importante, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo de unidad. Eso es un pacto. Un acuerdo de unidad. Y el pacto de Dios era lo que Dios le estaba diciendo. Si diereis oído a mi pacto y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. ¿Sabe lo que significa santo? Apartado. Había una profecía condicional. ¿Cuál era esa profecía? Vean en Levítico capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados, o días de reposo. El sábado inicia el viernes al caer el sol. Y todo verdadero hijo de Dios recibe el sábado, porque ama a Dios. Ninguna persona que ama a otra persona llega tarde a una cita, ¿o sí? ¿Verdad que no? Cuando se ama de verdad, está puntual. Porque hay amor. Es lo que más me importa.
Todo lo demás puede esperar, pero lo que yo amo, no, eso es especial. Y tenéis reverencia en mi santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? Aquí es la iglesia. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, son tres cosas. Andar significa que yo voy a andar en camino de pecadores o de los que hacen el bien. Y los que hacen el bien. Es por eso que nosotros no vamos a bailes, porque ahí se toma alcohol. No vamos a estadios porque ahí también se toma alcohol, hay libertinaje en muchos sentidos. No vamos al cine porque ahí se ven películas espiritistas. Eso no es andar en los caminos de Dios. Eso es andar en contra de los caminos de Dios. Y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en vuestro tiempo y la tierra rendirá sus productos. Pero, aquí viene el pero. Lean Levítico 26, todo el capítulo. También Deuteronomio 28. Pero si no me oyereis, primero es oír, ni hiciereis todos estos mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Es terrible cuando alguien menosprecia la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Están haciendo obra misionera, nos hemos encontrado con muchas personas que son groseras y cierran la puerta. En cuanto ven que es algo de Dios, ¡pah!, lo cierran. ¿Y saben qué significa menospreciar? Hacer menos. No es tan importante. Invalidando mi pacto, dice, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces. En la King James Version dice 7 times. Y es precisamente 7 tiempos, que es lo que vamos a ver esa profecía ahorita. Por vuestros pecados, comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. ¿Esto ocurrió con Israel, hermanos, sí o no? En el año 70 después de Cristo ocurrió esto. El general Tito, guiado con los ejércitos de Roma, sitió Jerusalén. Poco antes había una señal que Jesús había predicho y todos los cristianos salieron, ni un cristiano murió. Pero los que no, cerraron la ciudad, nadie entró ni salió, y del hambre empezaron a comer los cintos de cuero, el estiércol de una paloma, la cabeza de un asno. Y aún los hijos empezaron a comer del hambre. Esto se cumplió en Israel porque transgredieron una y otra vez y rechazaron aún al Mesías. Esta es una lección para nosotros. ¿Saben por qué? Porque a Guillermo Miller le fue confiado un mensaje. Miren cómo dice aquí. La predicación del mensaje en Estados Unidos. El Señor envió su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia. Escuche, Dios levanta aún los que no creen en Él para dar un mensaje. Conozco y tengo amigos que habían sido ateos y ahora son predicadores fervientes en el nombre de Jesús. Guillermo Miller no creía en la Biblia, pero el ángel fue. Y miren, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías, los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir su comprensión a las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Y los mismos ángeles están dispuestos a ir con usted y conmigo cuando deseamos conocer la verdad. Con Daniel, ¿recuerdan el Daniel 9? Que estaba orando y Gabriel llegó. Con Miller también. Ahora vamos a ver qué es lo que le enseñó a Miller.
se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad. Hay una cadena de verdades proféticas. Y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras explica la otra. Y cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Y esto pasa con los que leen la Biblia, mis hermanos. El profesor Walter Bate fue parecido a este hombre, Guillermo Miller, de Sudáfrica. Predicaba la evolución, se burlaba de los cristianos. ¿Y saben qué? Se encontró con Dios. Una vez que estaba leyendo la Biblia, vio la historia de Job y se burló y aventó la Biblia por allá. Le empezó a salir una llaga en la pierna y a doler fuerte. No pudo ir a la escuela. Y le enseñó a su esposa. Y le dijo, ¿y por qué? Buscaron a ver si algún animal. No era una llaga que como una araña, cuando pica se hace un círculo, ¿no? Y empezó a salir pus. Y él le dijo, es cuando estaba leyendo de Job, que le salió también eso. Y dijo, no debes burlarte de la Biblia. Se arrodillaron, pidieron perdón a Dios y la llaga sanó. Él se asustó, dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de eso, echa fuera todo. A la semana le volvió y ahora le duró una semana esa llaga. Empezó a estudiar la Biblia y se encontró con Daniel capítulo 7 y vio que los eventos de los reinos exactamente se habían cumplido y dijo, creo, y se hizo adventista del séptimo día. Los que no creen muchas veces es porque no han leído, mis hermanos. Esto era con Guillermo Miller, pero creyó y empezó a desarrollar esto, lo llevaba a todos lados. En forma de imagen, un póster explicaba todas las profecías, la estatua de Daniel 2, la bestia de Apocalipsis 13, las bestias de Daniel 7, y ahí están todos los números. Ahora vamos a poner atención en esto, en la parte de arriba, está ampliado aquí, hay esto, 677 y 2520, 7 times, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa? 7 tiempos, vimos en Levítico 26-28, significan 7 años. Recuerdan que el rey Nabucodonosor estuvo 7 años con las bestias del campo hasta que reconoció que Dios es el Dios verdadero. Significa 360 días o 2520 años, porque 360 días es un año por 7, 2500. ¿Cuánto ocurrió esto? Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Qué decía el pasaje de Levítico 26-28? Si aún con esto no me obedecen, los voy a castigar 7 veces o 7 tiempos. Y va a quedar desolado su tierra. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 33, 9 y 10. 9 al 11. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó ante ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ¿qué? No escucharon. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Año 677 antes de Cristo. El rey del sur, donde estaba Manasés, es tomado cautivo. Y desde aquí en adelante ya no fue el reino de Israel un reino aparte. Estuvo sometido. Ahí con Babilonia, luego con Medo-Persia, luego con Grecia y luego con Roma cuando vino Cristo.
¿Cuándo terminan los 2520 días o años? Un día por año, esa profecía, ustedes saben. 1843, 1844. Esto significa que ese tiempo iba a descansar la tierra, no iba a haber un pueblo de Dios como reino, como nación escogida, separado de los demás. Estuvo sometido un tiempo después de aquí el pueblo de Israel hasta el tiempo de Jesús. Ahora veamos lo siguiente. Este tiempo, todo este tiempo, es lo que dice la Biblia en las profecías. Una era estas 2520 días, otra era los 2300 días, que se le fue revelado a Daniel 8:14. Y esto es las estatuas, las bestias, el carnero macho cabrío. Esto se lo repitió en muchas formas Dios a sus profetas. Este tiempo llega hasta 1844, porque aquí va a ocurrir algo importante. Número 1, en el cielo Cristo inicia su ministerio en el lugar santísimo. Pero también iba a surgir un pueblo de Dios, el Israel espiritual. Vean lo que dice esta cita. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Israel no cumplió, ahora lo va a realizar hoy con su iglesia. Ya dio su viña, renta a otros labradores, a saber, ¿a quiénes? A su pueblo guardador del pacto. La cita bíblica dice, pondré mi ley en su corazón y en su mente. Le dará fielmente el fruto a su tiempo. Estos testigos de Dios, dice, nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros que son enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio. ¿Qué les recuerdan? Los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es nuestro mensaje? Recordarles que está a punto de terminar la gracia. Recordarles que Cristo viene pronto. Y debemos guardar los 10 mandamientos. Debemos estar preparados. Eso le vamos a recordar, mantenerles que hay que ver que pronto se termina este juicio. Estamos en las horas finales. La hora del juicio ha llegado. ¿Y quiénes dan aviso? Los miembros de su iglesia. Yo soy miembro de iglesia, yo estoy dando aviso en la tierra de que estamos al margen de la ruina eterna. Si yo como miembro de iglesia no estoy cumpliendo esta obra, sencillamente no soy del Israel espiritual. Escuche esto, porque el pueblo de Israel salieron de Egipto, pero había quienes amaban a Cristo, a Dios, y quienes amaban a Egipto. De hecho, después, estas personas que amaban a Egipto decían, no, mejor hay que volver a Egipto, ¿qué vamos a hacer acá en el desierto? Comer este maná, mejor vamos a comer las ollas de carne. ¿Quiénes decían eso? Los que no amaban a Dios. Y su iglesia está dando aviso. A todo ser humano que quiera escuchar en este vasto mundo deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos dependen el destino de toda la humanidad. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar, bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Ustedes han leído el libro de Esdras, de Nehemías. A mí me emociona ver cómo este hombre, este sacerdote, invitó a todo el pueblo y él se paró y empezó a leer la ley de Dios. Horas leyendo la ley de Dios y todos escuchando atentos. ¿Por qué nos pesa a veces, hermanos, venir a la iglesia aunque sea una hora?
¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en el tiempo de Esdras? Todo el pueblo escuchando atento. Nada más Esdras escuchaba. Leyendo la Biblia nada más. Ese pueblo fue bendecido por Dios. Nos debe a nosotros, dice, debemos hacer esta obra en los días finales de esta tierra. Venir a la iglesia 1 hora, 2 horas, debemos estar más tiempo preparándonos, hermanos, conociendo la voluntad de Dios para enseñarla a otros. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos. Pero por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra ese conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero de los santos oráculos. La iglesia adventista presenta el culto verdadero, mis hermanos, los 10 mandamientos. El juicio investigador, el santuario celestial, la reforma pro salud. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo de qué, firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió y Jehová fue con él. Esta restauración es la que debe ser realizada ¿cuándo? Ahorita. En estos tiempos se ocupan Nehemías, Esdras, que con fe y dependencia firme en Dios restauren el culto verdadero. Que digan, ese día no es el día de reposo, el día verdadero es sábado. Estamos a punto de entrar al cielo y al cielo no va a entrar ningún pecador. Todos habrán sido limpiados, santificados por la sangre de Cristo. Obedientes a todo, no nada más a una parte. El profeta describe así un pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y justicia procura restablecer los principios que son el fundamento del reino de Dios. Los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí se guardan en el universo, mi hermano. Ese es el reino de Dios, no solo en este mundo. Aquí los que guardan los 10 mandamientos en realidad están guiándose y obedeciendo por su ciudadanía en el cielo. Repara una brecha que fue hecha en la ley de Dios. O sea, el muro que puso Él alrededor de sus escogidos para protegerlos y para que la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, ¿qué debemos? Demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente. Y el sábado del 4º mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo del constante poder de Dios. El sábado no podemos hablar cualquier palabra, ¿o sí? ¿Podemos hablar de cualquier tema? ¿De lo que yo hice en la semana? ¿De las noticias, de las guerras? ¿Podemos hablar de eso? Es prohibido. El sábado es un día santo, no andando en tus caminos, dice Isaías, ni hablando tus palabras. El sábado Dios santifica a su pueblo, porque su pueblo habla y piensa solamente en Jesús. Pero no santifica al que sigue hablando y pensando en lo que sucedió en la semana o en el mundo. Con argumentos claros deben presentar la claridad, la necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. ¿Y usted sabe cómo se reconstituyó el Israel espiritual? ¿Cómo Dios lo levantó? Miller, acuérdese, un hombre que no creía en la Biblia, un granjero. Un ángel fue enviado, luego los ángeles para mostrarle la cadena de verdades. Y Elena de White dice, mi esposo, junto con los pastores José Bates, Esteban Pierce, Irán Edson y otros que eran inteligentes, nobles y veraces, estaban entre aquellos que después que pasó el tiempo en 1844, escudriñaban en procura de la verdad como si fuera un tesoro escondido. ¿Sabe que ahorita está pasando lo mismo?
Dios permite que hayan ciertos chascos en la iglesia para ver en dónde está la fe de sus siervos. Y esos ciertos chascos a veces son cosas que no deben suceder en la iglesia, en dirigentes, en miembros de iglesia, de muchas maneras, para ver si estamos siguiendo a Cristo o al hombre. Hay iglesias enteras que se han salido de la organización adventista, porque no estaban mirando al hombre, a Dios, perdón, y porque no creían que esto es el Israel espiritual. No estaban escudriñando en procura de la verdad. Solíamos, miren lo que dice, reunirnos con el alma abrumada, orando para que lográramos la unidad de fe y doctrina, porque sabíamos que Cristo no está dividido. Yo me siento triste, hermanos, cuando en una iglesia, al terminar salimos, pero no nos saludamos. Cada quien sale para cualquier lugar y listo. No somos una familia. ¿No debemos comer juntos con sencillez de corazón como lo hicieron los apóstoles? ¿No debería ser una vez cada 15 días? Por lo menos cada sábado. Nos pedimos perdón unos a otros, hermanos. ¿De verdad yo amo a mis hermanos como Cristo? Miren lo que dice. Abríamos las Escrituras con reverente temor. A menudo ayunábamos. ¿Estamos ayunando? ¿Cuándo fue la última vez que yo ayuné para la causa de Dios? ¿Cómo Dios va a derramar su espíritu en alguien que es indiferente? Estas personas, Dios les estaba dando más y más de su espíritu y los hizo fuertes para soportar toda la oposición. Estaban reparando esas ruinas antiguas de la verdadera adoración a Dios y Dios los bendijo porque tenían temor de Dios, ayunaban. Miren lo que dice aquí. Cada uno expresaba su opinión con libertad después de fervientes plegarias. Entonces solíamos arrodillarnos de nuevo en oración. ¿Cuántas veces nos arrodillamos en oración para que Dios nos enseñe más de su palabra? Solo el sábado debemos unirnos más. Estamos a punto de entrar al cielo, mis hermanos, de terminar el tiempo de gracia. Y si yo no siento amor genuino por los demás, voy a quedar fuera. Miren lo que dice. Ascendían fervientes súplicas al cielo para que Dios nos ayudara a estar completamente de acuerdo, para que pudiéramos ser uno como Cristo y el Padre son uno. Derramábamos muchas lágrimas. Esa era la iglesia primera, el Israel espiritual que nació. Pasamos muchas horas de esta manera. A veces estábamos la noche entera dedicados a la solemne investigación de las Escrituras, a fin de poder entender la verdad para nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para estudiar las Escrituras, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para venir a Dios, para aprender de su palabra? Noches enteras pasaban estas personas. Quien le da igual, mis hermanos, la organización adventista del séptimo día en realidad no conoce cómo se fundó. Hay quienes dicen, Elena de White levantó la iglesia. Mentira. Dios lo había profetizado, Apocalipsis 10:11, que iba a surgir un pueblo en el cual iba a poner su ley en su corazón y en su mente. Y este grupo pasaba noches enteras estudiando. Éramos todos de una misma mente y de un mismo espíritu. ¿Caerá la iglesia como pueblo de Israel? Esta es una pregunta importante porque muchos dicen, no, ya la iglesia adventista ya apostató, tiene problemas, están haciendo lo contrario que Dios dice en esto. ¿Qué dice? Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esta iglesia no va a ser como el pueblo de Israel. Miren lo que dice aquí. Una declaración de Willie White. Le dije a la señora Lady Scott cómo mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente y en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación
apostatase tan completamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia. Es decir, no va a haber otra. Esta es la última. Dice apostatase tan completamente porque sí hay apostasía, mis hermanos, pero no va a ser total. Algunos dirigentes van a tratar de poner conforme al mundo la iglesia, pero otros Dios los va a levantar para purificar el pueblo. Y vea lo que dice esta cita. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no la destruye a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que quieren purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. ¿Por qué no disciplinan a estas personas? ¿Por qué no los echan? Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre cómo tratar con los que yerran y con los que están en la iglesia pero no son convertidos. Hay hermanos en la iglesia que no están convertidos, hermanos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de ella a los que consideran que tienen defectos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea como Dios manda, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás, al mismo tiempo, trae a ella personas que no están convertidas. Están entrando de los dos, mis hermanos. Personas que aman a Dios y personas que aman al mundo. Y están en la iglesia. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Está sucediendo eso? Claro que sí. Está sucediendo, mis hermanos. Y por eso nosotros debemos estar a la ley y al testimonio. Si lo dice Dios, lo hago. Si no, no importa quién lo diga, no va a pasar aquí. Y somos responsables ante Dios del lugar o la responsabilidad de personas que nos tocan. ¿Cómo tratar con los que yerran? Vean esta cita. Parece que algunas personas piensan que al entrar en la iglesia se cumplirán sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Muchas personas me han dicho esto. ¿No debemos dar ejemplo? ¿Pero qué dice aquí? Son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, abandonamos el mundo para no relacionarnos con personas malas. Pero el mal también se encuentra aquí. Y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? Pero no debemos desilusionarnos de esta manera. Pues el Señor no nos autoriza a llegar a la conclusión de que la iglesia es perfecta. No, mis hermanos. Aunque es el pueblo escogido de Dios, aunque tenemos la verdad eterna, la iglesia no es perfecta. No totalmente. Y todo nuestro celo no nos dará el éxito necesario para lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra los que pensamos que yerran y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que son defectuosos. La mejor manera de tratar con ellos es orando por ellos, visitándolos, abrazándolos y haciéndoles sentir que nos preocupamos por su salvación. Esa es la mejor manera, mis hermanos. A eso nos llama Dios, a amarnos, verdades absolutas. Conclusiones. El pueblo de Dios siempre ha existido. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A través de la historia siempre ha existido este pueblo. Número 2. Hoy existe el Israel espiritual, la iglesia adventista del séptimo día. Adventista, porque creemos en el segundo advenimiento de Cristo. Del séptimo día guardamos el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que la mayoría del mundo no lo obedece. Y somos llamados a reparar esta brecha, a decir, esto es lo que dice Dios. Y Dios nos manda a obedecer a Dios antes que a los hombres. Su obra, reparar la verdadera adoración, la ley de Dios, el sábado,
y la forma de adorar. ¿Por qué nosotros aquí no danzamos, no usamos panderos y música muy movida? Porque Dios es un Dios de orden, de paz, y Él requiere reverencia. Toda esa forma de adoración es para satisfacer mis gustos o mis emociones, no para glorificar a Dios. Por eso en la iglesia adventista tenemos un culto reverente. La iglesia adventista no apostatará completamente. No va a haber otra, hermano. No va a haber otra organización. Es la última. Y Dios le manda a usted y a mí que seamos trigo. Porque la cizaña abandona la iglesia. Pero ¿qué pasa con el trigo? Se queda. Permanece inconmovible. Así como Elías estuvo en un lugar donde todos estaban apostatando, quizá la mayoría, o los que no apostataban, pues no decían nada. Pero él se mantuvo de parte de Dios. Caleb, Josué 14 dice, tú viste cómo todo el pueblo desanimó, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mi hermano querido, mire a Cristo. Mire a Cristo y mire que este pueblo va a tener la victoria. No escuche a los hombres, no se fije en los hombres, mire a Cristo, porque Él guía este barco y va a tener la victoria. Es militante este pueblo, o sea, imperfecto. Hay detalles, hay errores, hay apostasía, pero no completamente, porque somos el Israel espiritual. Pronto será triunfante. Los convertidos obran para purificar. ¿Sabe cómo purifican los convertidos, mis hermanos? ¿No sabe cómo obran? ¿Está escrito? Háganlo. ¿No está escrito? No lo hagan. Dios lo pide, es necesario para salvación, adelante. Que lo muestre con un escrito está. Biblia y testimonios. Si no, deséchenlo. Porque aquí seguía la palabra de Dios. Mis hermanos, este es el Israel espiritual. Sintámonos gozosos de conocer la verdad, pero no solo eso, que de verdad seamos convertidos, que no seamos sabáticos, que un día a la semana abrimos la Biblia, que de verdad amemos a Dios en hechos y en verdad. Vamos a ponernos de pies y vamos a cantar el himno 360. El himno tema de esta semana de oración. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma
desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Antes de orar, quiero hacer una invitación, mis hermanos, a todo el que quiera que Dios grabe su ley en su corazón, en su mente, que guardemos verdaderamente el sábado. Que quiera ser sellado, pase al frente. Voy a pedir que pase usted al frente y haga un pacto con Dios, o renueve su compromiso. Si ha flaqueado su fe, pase y dígale: Dios mío, lléname de tu Espíritu Santo, quiero terminar de predicar el Evangelio. No quiero quedarme en este mundo. Y a muchos que van a escuchar este tema en YouTube, en la radio, a ti también te está llamando Dios. Conságrate a Dios, porque el tiempo de gracia está terminando. Está a punto de terminar ese tiempo en que podemos arrepentirnos. Y Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere estar contigo para siempre. Y debemos vencer toda tentación en el nombre de Cristo. ¿No guardabas el sábado? Dios te invita a guardarlo. ¿Decías mentiras? Dios te invita a dejar de decir mentiras. Y así con los 10 mandamientos. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, que nos da vida, nos da luz, nos da esperanza y confianza en ti. Pedimos que aumentes nuestra fe, mi Dios. Nuestra fe es débil, flaquea, pero queremos ser vencedores en Cristo. Derrama tu Espíritu Santo, Dios mío, en este lugar, en cada uno de mis hermanos. Haznos verdaderos siervos tuyos, obedientes en todo, que podamos ser ese grupo que obra para purificar a tu iglesia. Danos la fe necesaria, Dios mío, para vencer toda tentación y que nunca nos apartemos de ti. Perdónanos, Dios mío, por haber sido negligentes, por haber descuidado las cosas eternas, de andar en tus caminos. Perdónanos. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe de ahora en adelante. Renunciamos a todo pecado. Te lo entregamos, oh Dios mío. Bórralos y danos una nueva vida. Danos ese espíritu que tuvo Cristo y perseverar y ser fieles hasta cuando Él venga. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.